versículo 17 no se queda en la parte donde yo lo dejé. La Biblia dice que la fe es por el oír, pero el oír ¿qué? La palabra de Dios. Hermanos, hay una diferencia entre oír la voz de Dios y oír la palabra de Dios. Hay mucha gente que hoy se está levantando diciendo que están escuchando la voz de Dios. Miren, amados hermanos, no es eso lo que hay que oír la palabra de Dios. No es la voz de Dios. No es la voz de Dios. Es la palabra de Dios. Es más, quiero decirle una cosa. Si usted comienza a oír la voz de Dios, hay un psiquiatra muy bueno que yo tengo, amigo mío, se lo recomiendo. Porque cuando usted comienza a oír la voz de Dios, se lo estoy diciendo con toda seriedad, hay una enfermedad psiquiátrica que se parece a eso. Usted tiene que oír la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Esta gente oyó la voz de Dios y eso es literal. Es Dios el que estaba hablando ahí, pero la gente cuando oyó la palabra de Dios no la identificó. ¿Saben por qué? Porque aquí viene el otro versículo. Segunda a los Corintios, primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice la Biblia, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque han de discernirse espiritualmente. Hermano, yo no sé, usted no dijo amén, porque usted no entiende eso, pero yo se lo voy a repetir. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque han de discernirse espiritualmente. ¿Y sabe cuándo usted está preparado para discernir de manera espiritual? Cuando el Espíritu Santo primero le convence de pecado, de justicia y de juicio, y usted oye la palabra, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, usted es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hasta tanto usted no ha sido sellado, usted no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Cuidado, mis amados hermanos, si estamos entrando en confusión, porque estamos viviendo ciertamente en una generación que está confusa. Una generación, como dice el profeta en la antigüedad, que está tan confundida que a lo bueno le llama malo, y a lo malo le llama bueno, a lo dulce le llama amargo y a lo amargo le llama dulce. Tenemos que tener cuidado que en medio de esta generación no seamos contaminados y entonces sigamos como ese desenfreno de la moda, de la generación, de lo que se está viviendo. Apeguémonos siempre a lo que la palabra de Dios nos enseña. En estos versos, del versículo 37 al 36, notemos que Jesús está hablando con la gente de manera tierna y lleno de gran sensibilidad. Y aún el mismo Padre Celestial se hace oír de forma audible y clara. Pero la gente ha cerrado su corazón y su entendimiento, y en su actitud de dureza ha decidido no creer en Jesús. Este párrafo termina de forma triste en el verso 36. Mis amados hermanos, lo pueden leer. El verso 36 cierra este párrafo diciendo: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Tres cosas que hacen de este versículo un versículo triste. Note, tres cosas dice la Biblia que Jesús hizo aquí. Lo primero que Jesús hizo fue hablar. O no lo leen ahí. Dice estas cosas que hizo, habló Jesús. Y Jesús sigue hablando. Y Jesús habla de generación en generación. Jesús habla en diversos medios. Jesús habla, la palabra de Jesús sigue resonando y la gente las oye. La segunda cosa que hace de este verso triste es que a pesar de que Jesús habló, dice que Jesús se fue. Jesús se fue. Jesús no se quedó.
Y mis amados hermanos, no hay lugar más triste que aquel lugar donde Jesús no está. Porque cuando Jesús habla, ¿sabe lo que Jesús quiere? Que la gente le tenga recepción, que la gente lo reciba, que le hagan hospitalidad. Pero cuando Jesús llega y habla y la gente no lo entiende y la gente no recibe su palabra, ¿qué hace Jesús? Se va. Qué triste que Jesús ha llegado tantas veces a tu vida y Jesús ha hablado tantas veces a tu vida. Pero de igual manera Jesús también ha tenido que irse y no se queda en tu vida. Y lo más terrible, noten la tercera cosa que dice la palabra de Dios ahí: se ocultó de él. No solo que se fue, sino que no lo vieron, que no lo pudieron observar, no lo pudieron ver. Se ocultó de ellos. Mis amados, a veces nosotros miramos la sociedad en la que nos desenvolvemos, en la que vivimos, y miramos cada rincón de esa sociedad y vemos que a pesar de que las palabras de Jesús resuenan en una campaña, al aire libre, en una plaza, en un parque, a pesar de que los evangélicos andan regando literaturas y hablando la palabra de Dios, sabemos que hay dos cosas que lo hacen triste: que Jesús se ha ido, que Jesús se ha ocultado de ellos. Qué triste termina este párrafo, que es titulado "El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu". La segunda cosa es la incredulidad y el rechazo de la gente, versículo 37 al 43. Dice la palabra de Dios: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: secó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se convirtieran y yo los sano. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Otra vez, entonces, el otro párrafo termina con frases tristes. Ahora no solo que Jesús habló, se fue y se ocultó, sino que ahora dice que la gente amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¡Qué triste! Pero mis amados hermanos, al iniciar esta sesión, al ver el resumen que hace Juan sobre el trabajo de Jesús y la actitud y la reacción de la gente, pareciera como que si Jesús había fracasado en su misión de salvar al mundo. Si nosotros observamos, leemos y nos extasiamos en estos versículos solamente, llegaremos a la conclusión de que Jesús como que fracasó. ¿O no dice la Biblia en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no
para que la gente creyera, pero la gente no creyó. Versículo 42. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él. ¡Oh, gloria a Dios! Sí, pero miren lo que sigue. Pero, a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Es decir, que aún los pocos que creyeron en él no fue una decisión firme. Fue una decisión temerosa de los hombres. Se ocultaron, dice la Biblia, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús vino a salvar a los perdidos mediante la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe. Pero aquí vemos a la gente que no le cree a Jesús. Y aún los que creyeron no lo hacían de todo corazón, pues sus vidas continuaban apegadas e inclinadas a las cosas que este mundo ofrece, dejando así a Jesucristo en un segundo plano. Sin embargo, no se trata de un fracaso en la misión de Jesucristo, sino del cumplimiento del propósito de Dios. Juan aclara eso cuando en el versículo 38 nos cita las palabras del profeta en el Antiguo Testamento, versículo 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro Jesús? ¿Ustedes saben dónde se encuentran estas palabras del profeta? Precisamente en una profecía mesiánica. Isaías capítulo 53, cuando habla acerca del siervo sufriente, el Señor comienza esa profecía a través del profeta diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el Señor plantea desde la antigüedad, antes de que Jesucristo se hiciera hombre, ya el Señor había planteado su plan. Tres cosas principales nos presenta Juan en estos versos. En primer lugar, a pesar de los milagros, la gente no cree. Y mis amados hermanos, yo desde aquí muchas veces lo he dicho y voy a seguirlo diciendo. Ustedes probablemente se cansarán de escucharme, pero yo no me cansaré de decirlo. No se trata de milagros, se trata de creer simple y puramente. No se trata de hacer cosas extraordinarias. No se trata de hacer cosas sobrenaturales. Se trata de que ese Jesús que vino y murió en la cruz del Calvario es el Jesús que hay que creerle y que hay que adoptarle como Señor nuestro. Miren, mis amados hermanos, no hay una conversión más grande que aquella que sucedió en la cruz del Calvario con el ladrón que estaba a la derecha del Señor Jesucristo. El momento en que Jesucristo parecía menos Dios, menos Rey, menos Señor, ese fue el momento en que ese ladrón creyó en Jesucristo. Por eso fue que la promesa del Señor fue decirle: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay gente que quiere creer en Cristo cuando Cristo obra cosas grandes. Y hay gente que hace trato con el Señor: si tú me quitas que te cáncer, te sirvo. Bueno, pero hay que servirle aún con el cáncer. Si tú me consigues ese trabajo, te sirvo. Bueno, hay que servirle al Señor sin trabajo. Hay que servir al Señor, porque el Señor no es Señor cuando te da. El Señor es Señor siempre. La segunda cosa que vemos aquí es el rechazo de la gente. Los
fue un fracaso de Jesús, sino el cumplimiento del plan anticipado de Dios. Ya citamos las profecías en Isaías capítulo 53 y también Isaías capítulo 10. La tercera cosa es que la fe basada en la voluntad del ser humano es débil. Nosotros no podemos creer simplemente de nuestra propia cuenta. Tenemos que creer basado en la palabra de Dios. Por eso el próximo punto es, ¿qué es creer en Jesús? Porque no es creer lo que usted quiera creer, es creer lo que Dios a través de su palabra dice que debemos creer. Esa canción que cantamos al principio, mis amados hermanos, yo les voy a sugerir que usted la copie, que usted la escriba, que se la aprenda de memoria, porque esa canción está basada en unas verdades bíblicas que son importantes que nosotros la mantengamos en nuestra mente y que además de eso nosotros podamos hacer una especie de evaluación, de análisis de nuestra vida acerca de que si nosotros realmente estamos creyendo esas cosas. Es importante el significado de creer en Jesús, versículo 44 al 46. Otra vez Jesús vuelve a hablar, dice el versículo 44, Jesús clamó y dijo, ¿qué dijo Jesús? El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Lea también versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hermanos, estos versos son importantes, mis amados hermanos, porque Jesús levanta la voz. Note que el versículo 44 dice Juan que es un clamor, no es en voz pasiva y pacífica, en voz baja, sino que Jesús levantó su voz de modo que todos pudieran escuchar. ¿Y qué dijo Jesús? El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. A partir de ahí, entonces, nosotros tenemos que analizar y hacernos la pregunta, ¿qué es entonces creer en Jesús? Yo sé que al hacer esta pregunta, muchas cosas están en nuestras mentes. Son variadas las definiciones acerca del creer en Jesús en la mente de cada uno de nosotros. ¿Qué es creer en Jesús? Bueno, creer que Él vino a salvar al mundo. ¿Qué es creer en Jesús? Sí, creer que Él vino de los judíos. Creer en Jesús, sí, que Él es el Hijo de Dios. Creer en Jesús, bueno, hay muchas cosas que nosotros podemos creer en Jesús. Mis amados hermanos, Juan nos presenta ahora a Jesús hablando frente a una multitud de gente incrédula que lo ha rechazado a Él y todo lo que Él representa. Jesús quiere darle una lección a ellos. ¿Qué es creer en Jesús? Creer en Jesús es recibir como una verdad absoluta todo lo que Jesús revela y representa acerca del plan de Dios para la vida. Note, voy a repetir eso. Creer en Jesús es recibir como una verdad absoluta todo lo que Jesús revela y representa acerca del plan de Dios para la vida. Y quiero que subrayen, si lo están escribiendo, donde dice de manera como verdad absoluta todo lo que Jesús revela y representa acerca del plan de Dios. Una verdad
absoluta no admite cuestionamiento ninguno, a menos de parte del que lo cree. Si usted cree en Jesús, no hay duda de que Jesús es Dios. ¿Lo dicen amén? Yo veo mucha gente afanada, gente inteligente, gente que es intelectual, cuestionando acerca de la realidad de la verdad de Jesús. Yo no tengo ese problema, yo creo en Jesús. Hay gente cuestionando de que si Jesús vino en el año 0, en el año 4, yo no tengo duda, yo sé que Jesús vino. Hay gente cuestionando acerca de que si Jesús viene otra vez, yo no tengo duda, yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús se hizo hombre, que nació de la Virgen María y que nació por parte del Espíritu Santo que la engendró. Yo no tengo duda, yo creo en Jesús. Yo creo en las promesas de Jesús. Yo creo en las enseñanzas de Jesús. Todo lo que Jesús enseñó, yo lo creo. ¿Saben por qué? Porque yo creo en Jesús. Yo no pongo en duda nada de lo que Jesús enseñó. Para mí es una verdad absoluta. Es una verdad absoluta. Todo lo que Jesús enseñó. Pero mi hermano, si tú no tienes las enseñanzas de Jesús como una verdad absoluta y solo crees algunas cosas y todavía hay duda en tu vida acerca de las enseñanzas de Jesús, te voy a decir que eres compañero de los demonios. Pastor, ¿y eso? No, espérate, es que eso no es un planteamiento mío, es un planteamiento de la Biblia. Es que Santiago capítulo 2 y versículo 19 dice la palabra de Dios. Yo no sé si tú lo leíste en alguna ocasión, pero dice la Biblia en Santiago capítulo 2 versículo 19: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen. No basta con creer solamente algunas cosas, porque los demonios creen pero no se salvan. Los demonios creen que Jesús vino a este mundo, ellos se opusieron a Él, pero eso no ha transformado la vida de ellos. Siguen siendo demonios, esperando su condena final. No basta simplemente con creer algunas cosas sobre Jesús, es necesario que creas como una verdad absoluta y total todo lo que la Biblia enseña acerca de Jesús. Hay que creer que Jesús es trascendente. Jesús no es solamente lo que la gente enseña. Miren, a propósito, recuerda, algunos vieron la inauguración de los Juegos Olímpicos en Francia. ¿Está bien? ¿Y cómo llamó la atención un asunto que hicieron los franceses ahí, comparándolo con la última cena de mi tocayo, de Leonardo da Vinci? ¿Vieron eso? Eso llamó la atención mucho. Y yo vi a los evangélicos horrorizados. Y yo digo, bueno, los evangélicos se volvieron católicos, están defendiendo la Santa Cena, la última cena. Es un cuadro que nada representa al Señor. Ese es un cuadro que no representa a Jesús. ¿Saben por qué? La gente está en esa ignorancia, porque no conocen al Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia no es el Jesús que está rodeado de esas imágenes. Porque nosotros para algunas cosas no somos católicos, pero para otras sí. Y la gente se vuelve loca. Ay, no, que mira qué aberración. No. Tanto lo uno como lo otro era aberración. ¿Lo dicen amén? Porque algunos de ustedes tienen ese cuadro también ahí en su casa. Yo lo he visto. Y ustedes creen que ese es Jesús y que el que está al lado de Pedro. Ay, mira cómo Juan se la respuesta, dicen algunos. No, mis amados. El Jesús de la Biblia no es eso. El Jesús de la Biblia no es eso. Note cómo Jesús dice en el versículo 44. El que cree en mí, no solamente cree en mí, sino que cree en quién, en el que me envió. Amados hermanos, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la trascendencia de Jesús. Dice Colosenses
imagen, el primogénito. Hay un pasaje en el libro de Isaías, precisamente en el Antiguo Testamento, que dice: ¿a qué pues me haréis semejantes? Wow, yo creo que nosotros tenemos que comenzar a leer esos pasajes, porque nosotros estamos llenos de idolatría, mis amados hermanos. En una época donde la imagen habla tanto, en la época de las redes sociales, que nosotros queremos decir muchas cosas con una imagen, también la idolatría ha venido otra vez a llenar nuestros corazones, y nosotros, aún siendo evangélicos y teniendo la Biblia, nosotros nos hemos vuelto también idólatras. Y queremos darle una forma a nuestro Dios. Queremos hacer una imagen de Cristo. Y nos parece que Cristo, ese Cristo que nos han presentado durante años y que los primeros padres se opusieron, nosotros hemos vuelto a adoptar esas imágenes como si fuera Cristo. Mis amados hermanos, dice la Biblia que Cristo es la imagen del Dios invisible. Ahora, usted lo nota como una contradicción ahí. Porque imagen con invisible como que no cuadran. ¿Están leyendo conmigo o son mis palabras? Isaías capítulo 53, que lo citamos anteriormente. Vamos allá para que vean algo, aunque yo me coja 10 minutos. Recuerden que la semana pasada le dejé media hora. No crean que me van a engañar. Isaías 53. Ah, sí. A mí siempre me tiene el tiempo ahí agarrado, ¿verdad? Isaías 53. Dice, versículo 2: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. ¿Qué dice la palabra? No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo. Eso dice la Biblia sobre Jesucristo, mis amados hermanos. Sobre Jesucristo. Bueno, pero que también los evangélicos tenemos a Roberto Orellana, que nos canta bien y nos dice: no creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, dice Roberto Orellana, ¿verdad? Y nosotros cantamos y adoramos y nos hacemos la imagen de que ese Cristo está riendo, de que ese Cristo tiene un rostro hermoso, de que ese Cristo tiene un rostro precioso. Mis amados hermanos, si nos olvidamos de la Biblia, de la Biblia, de la Biblia, y creemos todo lo que nos dicen, pero nos olvidamos de la Biblia. Hay que volver a la Biblia para que nuestra fe no sea una fe basada en lo que vemos. Como dijo el apóstol Pablo, porque por fe andamos, no por vista. Los antiguos, dice la Biblia en el libro de Hebreos, hablando acerca de los antiguos que se sostuvieron como mirando a quién, al invisible. Amados hermanos, es la Biblia la que tiene que normar nuestra fe. No lo que la gente dice, no lo que la gente enseña, no lo que la gente quiere hacernos entender. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Vivimos en una generación donde tenemos tantas versiones de la Biblia, pero así como hay versiones, hay reacciones adversas a la Biblia. Porque esta es la generación que menos lee la Biblia. Le preguntaron a D.L. Moody, uno de los predicadores del siglo XVIII, siglo XIX, si pudiera cambiar una cosa de su trayectoria, fue uno de los grandes D.L. Moody, si pudiera cambiar alguna cosa de su trayectoria de fe, ¿qué sería? Y
Y él dijo, oraría menos y leyera más la Biblia. Quien lo entrevistaba, se sorprendió. Porque estamos viviendo una época donde lo que hace más grande a un hombre es orar. Los evangélicos piensan que lo más grande es orar. Y D.L. Moody dijo, no. Lo que pasa es que cuando yo oro, soy yo el que hablo con Dios. Hablando con Dios. Yo necesito que Dios hable más conmigo. Y cuando Dios habla conmigo es a través de la Biblia. Para aquí, mis hermanos, también este consejo. Yo sé que hay que orar, pero también hay que leer más la Biblia. Para que Dios hable con nosotros. Para que Dios nos instruya. Para que Dios nos enseñe. Porque nosotros parecemos chismosos en el mercado. Hablando. Dejemos que Dios hable también. Abramos nuestros oídos para que Dios hable y nos instruya y nos enseñe. Hace falta que Dios nos instruya más. Mis amados hermanos, ¿qué es creer en Jesús? Los de los versículos 35 al 36 de este versículo 12. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo, versículos 35 y 36. Entonces Jesús dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no sorprenda las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. ¿Quién es la luz? Bueno, Jesucristo había dicho ya en el 8:12 que Él era la luz del mundo. Y Él dice, entre tanto que tenéis la luz, es decir, entre tanto que me tienen, crean en mí, crean en la luz, para que seáis hijos de la luz. Pero es interesante que el versículo 35 dice que el que no anda en la luz está en tinieblas. Mis amados hermanos, las tinieblas regularmente en la Biblia está relacionada con la ignorancia acerca de la verdad. El que es ignorante en cuanto a la verdad está en tinieblas. Es necesario que los evangélicos, los cristianos, los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, creamos en la verdad para que no estemos en ignorancia. Miren que dice la palabra de Dios en cuanto a aquellos que están en oscuridad. Segunda los Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿entre quiénes está encubierto? ¿Están conmigo? Segunda los Corintios capítulo 4, versículo 3. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿entre quiénes? Entre los que se pierden. Entre los que se pierden. Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos. Los que creen en Jesucristo no están cegados por el maligno, andan en la luz y son hijos de luz, dice la palabra de Dios. Dice, entre los incrédulos, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, esos textos deben ser subrayados, deben ser sombreados. Usted debe tener esos textos bien ubicados en la palabra, porque nosotros tenemos que andar en la luz, como dice la Biblia en el libro de Filipenses.
4, 17, 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento como lo tienen. Entenebrecido. Miren, hermanos, ¿qué es lo que está entenebrecido? El entendimiento. El entendimiento. La fe en Jesucristo es una fe entendida. La fe en Jesucristo no es una fe ciega, no es una fe tenebrosa, como el mundo quiere hacernos entender. La fe en Jesucristo, miren, los creyentes no somos ignorantes. Los creyentes somos la gente más sabia del mundo. No porque nosotros somos inteligentes, sino porque hemos recibido la sabiduría de parte de Dios. No dejen que la gente lo aquerosee diciendo que no, el evangélico es un ignorante, el evangélico, no, el evangélico está adelante. En cuanto al saber, dice la Biblia aquí en Efesios capítulo 4, 18, que tienen el entendimiento entenebrecido, están ajenos a la vida de Dios. Y dice la Biblia, oiga, que son unos ignorantes por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Creer en Cristo es ser alumbrado. ¿Usted sabe por qué el apóstol Pablo, cuando escribe acerca de la segunda venida de Jesucristo, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, creo ya, dice que el Señor Jesucristo vendrá como ladrón en la noche? ¿Recuerdan ese texto? Y algunos evangélicos le digo, bueno, es que Jesucristo no venía como ladrón en la noche. Uno no sabe, no, el evangélico tiene que estar preparado para recibir a Cristo. Dice la Biblia en ese mismo texto, pero ustedes no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. El evangélico tiene que estar preparado para cuando venga Jesucristo. ¿Por qué, mis amados hermanos? Y nosotros no sabemos que Cristo viene. Nosotros no estamos seguros que Cristo viene. Entonces, ¿cómo nos va a sorprender la venida de Cristo? ¿Cómo le sorprende a usted a alguien que usted sabe que viene? No. Los incrédulos es que están como en los días de Noé, casándose y dándose en casamiento, bebiendo y gozando la vida. Ese día lo va a sorprender a ellos, pero a nosotros no. A nosotros no, porque estamos esperando a nuestro Señor. No crea lo que la gente repite. No repita lo que la gente dice. No. Crea lo que dice la palabra de Dios. Lea su Biblia. Por eso la insistencia de los predicadores y maestros de esta iglesia. A mí me encanta hablar, yo no sé si Darío está por ahí, pero me encanta hablar con Darío. Y una de las cosas por las que me encanta hablar con él es que él dice, él tiene una consigna. Yo no estoy viendo tanto ni que YouTube, yo estoy leyendo. Y mire, y cuando usted habla con él, usted se da cuenta que él está leyendo. Usted se da cuenta que él está leyendo. Porque está hablando de cosas que tienen que ver con la palabra de Dios. Mis amados hermanos, en último lugar, implicaciones resultantes al no creer en Jesús. Si tú eres seguidor de Jesucristo, amado hermano, asegúrate de que estás creyendo en las verdades que tienen que ver con Jesús en la Biblia. Cree en su persona. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Cree en su persona. Jesús es el Señor. Cree en su persona. Jesús es el Redentor. Cree en su persona. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Cree en su persona. Ese es el Dios que se hizo hombre. Cree en su persona. Es el único ser con doble naturaleza. Él es 100% hombre. Él es 100% Dios. Pero ¿cómo es eso? Eso es opuesto a la ciencia. Yo no sé
su obra. Su obra es suficiente para salvar. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar los pecados del mundo y librar al mundo de toda maldad. Cree en su obra. Jesucristo derramó toda su sangre para que yo tenga vida. Cree en su obra. Jesucristo vino como una encomienda y la cumplió. Él vino a morir en la cruz del Calvario para salvar al pecador que se había perdido. La obra del Señor es suficiente. Cree en su enseñanza, que nos amemos los unos a los otros, así como Él nos amó. Cree en su obra. No creas que este mundo está tan mal que ya no tenemos que amar a la gente. Jesús dice que nos amemos los unos a los otros. Esa es su enseñanza y tenemos que creer en su enseñanza. Cree en su promesa. Él se fue a preparar un lugar para nosotros y viene otra vez a buscarlo. ¿Que cuándo viene? Yo no sé. Yo sé que Él viene. Él viene y viene por mí. Viene por mí, porque aunque yo esté muerto, me voy a levantar de los muertos, porque cuando Cristo venga, Él me va a levantar de los muertos, porque viene por mí el Señor Jesucristo. Pero hermano, cree en su persona, cree en su obra, cree en su palabra y cree en su promesa. Tiene que creer en Jesús. Finalmente, implicaciones resultantes de no creer. Los versículos 47 al 49. El que oye mis palabras y no las guarda, obviamente no tenga a Jesús diciendo, ¿verdad?, lo que implica no creer en Él. No las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Como implicaciones, mis amados hermanos, en este texto tenemos que quien no recibe y cree la enseñanza de Jesucristo, sencillamente no se salva. El que no recibe a Cristo no se salva. El que no cree en Cristo no se salva. No importa que si tu familia es creyente de muchos años, no importa, como dicen algunos, yo nací en el Evangelio, pero estoy frío, estoy descarriado. No, si tú no crees en Cristo, I'm sorry, frío. No crea eso. Tienes que creer. En segundo lugar, el que no cree en Cristo es calificado como uno que rechaza a Jesús. La gente te acepta que tú le digas, tú no crees en Cristo, pero cuando tú le dices que rechaza a Jesús, se ofende. Porque entonces le estás diciendo que se opone a Jesús. Bueno, mira, el que no crea en Jesucristo, sencillamente hace eso. Rechaza a Jesús. Lo rechaza. No hay otra manera. No hay término medio. No hay manera de que yo te pueda endulzar ese dulce amargo. No hay forma. En tercer lugar, versículo 48, la parte B, nos presenta un juicio final para los que no creen en Jesús. ¿Y cuál es el argumento? ¿Cuáles son las evidencias presentadas en ese juicio? Las palabras de Jesucristo. En cuarto lugar, Dios el Padre, el juez justo, será también que juzgue y testifique en el juicio final contra ti por rechazar a Cristo, a quien Él mismo envió. Concluyo. Cristo vino con una misión: a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero a pesar de eso, la gente no le creyó. Y quien no le creyó, le rechazó. Sin embargo, a pesar de la incredulidad y
el rechazo de las multitudes, Dios sigue proveyendo en Cristo una nueva oportunidad, entre tanto que la luz está en el mundo. Finalizo con unas palabras que encontramos en Hechos capítulo 17 y versículos 30 y 31. Permítanme leer estos dos versículos antes de finalizar. El pastor puede irse acercando mientras yo leo estos dos versos. Dice Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ya no hay para ti un alegato de ignorancia. Dios ya pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Ahora hay un mandato, hay una orden de Dios para todos los hombres que se arrepientan. El arrepentimiento está basado en aquel varón a quien Dios designó. Ese es Jesucristo, por quien juzgará al mundo. Ese es Jesucristo, ese que Dios levantó de entre los muertos. Él y en Él está basada el juicio de Dios. ¿Qué Dios manda para ti? Que te arrepientas y creas en Cristo. Amados, vamos a inclinar el rostro, vamos a